Cuando México ganó su independencia, los optimistas se toparon pronto con la realidad de una nación frágil, desorganizada y en bancarrota. En 1824 se promulgó la primera constitución del país. México se convirtió en una república y ese mismo año tuvo a su primer presidente. Pero la historia que se empezó a escribir con tinta se terminó firmando con sangre. En 50 años, los mexicanos vieron pasar a casi 40 presidentes y a 2 emperadores. En algunas ocasiones había 2 gobiernos al mismo tiempo y en otras, ninguno que de hecho pudiera gobernar. De nombre elegimos los Estados Unidos mexicanos, pero aquello de unidos era más bien una aspiración. Era una época de caos y contradicciones. El país estaba dividido entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores, quienes defendían la república y quienes añoraban la monarquía. Si algo se descubrió en aquellos años fue que no se podía construir un país sin una paz que durara. Y esa paz llegó a punta de pistola, bajo el mando de Porfirio Díaz, quien gobernó tanto tiempo que hoy 3 décadas de la historia llevan su nombre. La modernidad se instaló antes que la democracia, en forma de alumbrado público, vías de ferrocarril y líneas de telégrafo, grandes avenidas y construcciones en los estilos europeos, aquellos que se consideraban dignos de una nación supuestamente civilizada. Había orden, pero a base de represión. Y había progreso, aunque fuera solo para unos cuantos. Se hablaba de desarrollo, mientras una élite se alzaba tranquilamente sobre el resto de la población. Con rifle en mano, los revolucionarios se levantaron contra el viejo orden. Y la llamamos la Revolución, aunque fueron más bien muchas revueltas por todo el país. Algunos peleaban por el sufragio efectivo, otros por la igualdad, otros por tierras. También, cómo no, algunos peleaban por el capricho del poder. Sin más, entre compadres se daban la espalda y había gobiernos que duraban apenas días o incluso minutos. La Constitución de 1917 dio cuerpo a las demandas de la Revolución: salud, educación, vivienda. Aunque al inicio todo fue letra muerta en manos de caudillos. Así fue como la Revolución se volvió institución. Terminaba la época de los militares y empezaba la de los licenciados. Se crearon las grandes instituciones y también se crearon nuevas tradiciones, como el dedazo presidencial, con el que el presidente en turno, con apoyo del partido oficial, elegían a su sucesor. Eso sí, siempre hubo elecciones para adornar la sucesión. Se montaban casillas, se imprimían boletas y se contaban los votos. La democracia era, ante todo, un ritual. A mediados de los años 60, el teatro se empezó a caer. Estudiantes, médicos y campesinos levantaron la voz. Y el gobierno sufrió las sacudidas de la naturaleza, la economía y la desconfianza en sus elecciones. Una considerable devaluación en nuestra moneda. Las reformas electorales abrieron oportunidades que los partidos nunca habían tenido. Y hacer guardar la Constitución política. En el 2000 ganó por primera vez en 60 años un presidente de alternancia. Amigas y amigos. Desde hace 3 décadas, las elecciones ya no las organiza el gobierno, sino los ciudadanos. Conocemos una pluralidad que nuestros abuelos no hubieran siquiera imaginado. Partidos de izquierda y de derecha en la silla presidencial, mujeres en el poder, fuerzas regionales y candidatos independientes. La historia nos recuerda lo mucho que nos ha costado llegar hasta aquí. Hoy, a 200 años de nuestro primer presidente, tenemos la oportunidad de elegir el camino que queremos tomar rumbo al tercer siglo de la República. Hay presidentes que son héroes para algunos y villanos para otros. Y nadie como Antonio López de Santana. En la Guerra de los Pasteles se volvió un mártir cuando perdió la pierna de un cañonazo. Le mandó a hacer un funeral con honores e incluso un monumento. Años después, se le juzgó como traidor y una turba se la robó. Aún se discute el legado de Santana, pero la pierna se perdió para siempre. Ya estamos de regreso en esta mesa de análisis N+. Denise Merker platicaba